En este sentido, este despacho accede a las peticiones elevadas por parte de la Fiscalía. Esta decisión queda notificada en estrados y contra la misma proceden los recursos de ley. Por parte de Fiscalía. Su señoría, la Fiscalía conforme con su decisión. Muchas gracias. Por parte de la representación de víctimas, doctora Paula Marcela. Su señoría, sin recursos, muchas gracias. Por parte del doctor Fernando. Señoría, conforme con su decisión. Muchas gracias. Por parte de la doctora María Mercedes. Conforme con su decisión, señoría. Muchas gracias. Por parte del doctor Wilson. Señoría, conforme con su decisión, sin recursos. Por parte del Ministerio Público. Señora juez, sin recursos. Por parte de la defensa, doctor Daniel Neira. Interpongo recurso de apelación que sustentaré una vez así me lo permita, señor. Perfecto, doctor. Por parte del doctor Wadis. Sin recursos, su señoría. Gracias. Doctor Daniel, tiene la palabra para sustentar el recurso elevado. Gracias, señoría. Debo indicar que como es costumbre y de hecho mi obligación, pues respeto la decisión adoptada por su estrado, su señoría, pero respetarla no significa que la comparta y ese no compartir de la decisión se centra en los siguientes motivos de disenso. La legalización, considero, no puede hacerse sobre imaginarios, es decir, la judicatura no puede avalar solamente la presentación de informes que no traen consigo los elementos o medios de conocimiento que suministran las diferentes entidades ante las cuales se accedió para poder recolectar esa información, siendo exactamente lo atinente a la empresa de telefonía Claro, las puestas tablas de Excel, y lo que tiene que ver con la quema de los CDs, de los audios. ¿Por qué existe ese motivo de disenso? Porque resulta que a pesar de que exista una presunción de buena fe, ello no significa que se releve entonces a la parte de, como lo dice, entre otras cosas, es el Código General del Proceso, de demostrar aquella situación que se persigue. Es decir, quien presenta una postura está en la obligación de demostrar los supuestos de hecho y de derecho que respaldan su postura. Y entonces, si la excusa para poder prorrogar la intervención a las garantías, a los derechos fundamentales de los procesados, es que existían unos archivos que no le mostraban la información que estaba pidiendo, pues como mínimo se esperaba que se pusieran en conocimiento de la judicatura esa información de esas tablas, para que como mínimo el despacho, si es que no se los quieren mostrar a la defensa, pueda corroborar si realmente es cierto o no que aquello que hay ahí no es lo que se pidió, pero no que se convierta en la excusa de hay que creerle, porque recordemos que bajo presunción de buena fe, para lo que más hemos tenido falsos fiscales. Y entonces en esa condición, pues el legislador, cuando estableció el sistema penal acusatorio y lo estableció como un sistema adversarial, pues justamente quien hace una manifestación debe probarla y con una situación mucho más sencilla, y es que existe libertad probatoria, entonces podía hacerlo de cualquier manera y sin embargo, a pesar de esas amplias opciones que tenía, no he hecho mano de ninguna de ellas. Al menos, por ejemplo, el pantallazo que muestre, mire, es que esto no abre, es que esto no funciona, pero lamentablemente eso no ha ocurrido. Lo mismo que pasa con los CDs. Entonces aquí se estaba hablando que existía una búsqueda selectiva en base de datos que incluía acceder a la quema de unos audios y pues que como ahí están mencionados, entonces que después debatimos lo relacionado con la vocación probatoria y el nivel de vocación probatoria que puedan tener esos audios. Pues ello es algo que genera mi inconformismo, porque lo menos que se espera es, y lo va a poder ver el señor juez del circuito, ¿y cuántos audios estamos hablando? ¿1, 2, 10, 1000, 2000? Hay al menos ese dato para poder que más adelante no se generen sorpresas a la defensa diciéndole, ¿se acuerda que el 13 de diciembre una legalización de unos audios que se recolectaron? Pues, ¿cómo les parece que, mire, son 2000 audios? O son 10 y están contenidos en 10 CDs, en 5 CDs. Ahí se mencionó en la página 9 de las 15 que conforma ese informe del 12 del 2023, que se entregó unos audios
unos audios sí a la Fiscalía 191 local de ¿cuántos? ¿De cuántos audios estamos hablando? ¿De cuántos sí le entregó? Porque pues ya que no me van a permitir acceder al contenido de esos audios, que porque no estamos en etapa de descubrimiento probatorio, al menos puedo saber cuántos se hizo para que al menos pueda yo saber siquiera si cuando se vaya a realizar alguna solicitud en otra etapa del proceso, yo pueda decir, voy a necesitar bastante tiempo para poder recolectar mis propios elementos, pensando en que existe un sinnúmero de audios, ¿no? Ese tipo de datos brillan por su ausencia y por lo tanto después esta acta de legalización de hoy va a ser un perjuicio notorio para la defensa porque nos permite que nos puedan meter la cantidad de audios que la Fiscalía a bien tenga. Tampoco se comparte que esa decisión sea bajo el pretexto de que no estamos en una etapa de descubrimiento probatorio. Ello no es cierto, porque si bien está concebida la audiencia de formulación de acusación con ese documento anexo al escrito donde se enlistan y los 3 días posteriores a la formulación que todos conocemos, eso no quiere decir que el descubrimiento probatorio sea única y exclusivamente ese. Por el contrario, aquí es la propia Fiscalía la que incita a ese descubrimiento de elementos materiales probatorios. ¿Por qué? Porque resulta que si la defensa estuviera diciendo en esta sede de audiencia de control de garantías es que necesito que me descubra la entrevista que le tomó a fulano, a sutano, pues eso sería distinto. Es que necesito que usted me muestre qué ha recolectado en este proceso, pues ahí sería válido la argumentación de la judicatura. Pero lo que la defensa está pidiendo que le permitan ver son los elementos que la Fiscalía dice que recolectó como información y que nos convoca a los defensores a decirnos que nos recolectó esa información en contra de nuestros representados. Y entonces, venga, ¿y qué fue lo que recolectó? No le puedo mostrar. No, yo solamente le cuento que estoy recolectando la información. O sea, lo convoco a que se entere, pero su participación entonces, señor defensor, se dedica exclusivamente, bajo esa argumentación de la judicatura, a coger un calendario y un reloj, cuente si hay 12 horas y luego si hay 24 y listo. Su misión es solamente, como defensa, la de hacer un conteo. Es decir, un tema netamente objetivo de conteo, pero no podemos determinar si lo que se recolectó es realmente lo que el juez autorizó. Entonces toca esperar a otra etapa para podernos enterar de eso y estamos aquí básicamente como una especie de convidados de piedra y además esto es una afrenta entonces al artículo 8 de la ley 906 que dice que una vez adquirida la condición de imputado se tiene entre otros derechos el conocer las pruebas. Esto es lo que tiene que ver con el literal J. Es decir, que ahí no dice una vez realizada la audiencia de formulación de acusación, ni el legislador dijo una vez se radique el escrito de acusación o solamente en etapa de conocimiento podrá la persona procesada conocer los elementos. Los puede conocer en otras etapas. En este caso si la Fiscalía consideraba que aquello que va a recolectar en búsqueda selectiva en base de datos no se lo quiere mostrar a la defensa que recolectó, haga esa recolección antes de imputar. Y ahí sí estaría cobijado y ahí sí sería válido el argumento de la judicatura de que es que no está obligado a mostrar, claro, porque es que como la recolectó en sede de investigación previa, pues ahí de hecho pues, tenía hasta más tiempo para realizar la búsqueda selectiva en base de datos, pero como primero captura y luego investiga, pues después no puede beneficiarse de eso para ocultarnos información. Entonces considero que ese argumento ataca fuertemente la decisión adoptada por el despacho y me lleva a pedir la revocatoria por parte de la segunda instancia para que al menos podamos ver si lo que está, de hecho ni siquiera tenía que entregárnoslo en los correos electrónicos, exhíbalo a través de la aplicación al menos, si es que no nos lo quiere entregar de manera material para decir, mire, aquí esto es lo que recogí, mire, esto es la cantidad de audios y al menos solo como que podamos medio ojearlo en lo que alcancemos a ver ahí sin que de pronto nos los entregue físicamente por una impresión, pero pues esto a estas alturas del partido no puede ser un misterio, la recolección de esa búsqueda selectiva. Entonces, esa es la posición. Lo otro que también considero genera disenso es la excusa que utiliza el despacho para poderle conceder esa prórroga a la judicatura, con un argumento que al menos yo no alcancé a escucharlo, me excusan si lo dijeron y yo en ese momento estaba en algún lapsus, pero no se le puede, en mi criterio, completar la intervención buscándole excusas que le permitan prorrogar. Entonces ya ahora hablamos de que es que qué pena, pero existió un festivo y entonces que es que claro no trabaja desde el jueves o desde el viernes
porque entraba en lo que sería como un puente festivo, y entonces pues qué pena, pero pues tienen derecho a descansar. Pues es que la respuesta no se la dieron el viernes a las 6 de la tarde, el jueves 7 a las 6 de la tarde, para poder tener esa excusa de que es que hay un horario no hábil. La respuesta se la emitieron entre el 4, entendería, hasta el 5 de diciembre. ¿Qué hizo el 5 la Fiscalía? Nada. ¿Qué hizo el 6 la Fiscalía? Nada. ¿Qué hizo el 7 la Fiscalía? Nada. Entonces no puede ahora beneficiarse de su propia negligencia el ente acusador de durar 3 días sin hacer nada y luego decir es que me entró un puente festivo. Pues usted debe haber tenido en cuenta eso cuando solicitó la búsqueda selectiva en base de datos y tener en cuenta que habiendo hecho una imputación desde el 1 de septiembre, pues si espera hacerla a puertas de diciembre, pues puede tener esos inconvenientes del cruce con festivos. Y ese cruce con festivos no es algo que tenga que recaer sobre los hombros del titular de la información. Entonces, con más premura debía hecho la Fiscalía, si sabía que se le encontraban unos festivos, si sabía que el domingo de pronto no trabajan en claro, cosa que no es cierto, porque si yo llamo al asterisco 611, alguien me contesta. Entonces, ¿quién nos garantiza que efectivamente la persona encargada de realizar esa entrega de información o esa quema de información realmente no trabaja el domingo? Eso lo dijo la señora juez. ¿De dónde lo extrajo? No sé. Es de su propia subjetividad. Eso lo debe haber dicho la Fiscalía y no solo decirlo, soportarlo. Y ese soporte brilla por su ausencia. Pero en gracia de discusión que sea cierto que los sábados y los domingos no trabajan en claro, pues, ¿para qué si tiene la petición o la autorización desde el 28? Pierde 2 días en vez de radicarla rápido, sabiendo que tiene el festivo, y también se demora en radicarlo posteriormente, a pesar de que tiene el 5-6 el conocimiento de esa novedad. Entonces, considero que esa excusa pues no puede ser utilizada en contra de los acusados para prorrogar el sometimiento a una intervención de garantías fundamentales. Ahora bien, lo que tiene que ver con la decisión de legalizar, diciendo que es que la actividad que se realizó en horas de la mañana del 12 es una actividad independiente a la inspección judicial que hizo el día 11 y que terminó a las 9 de la noche, que muy tarde y muy cansados. Pues resulta que ese argumento que da la judicatura es el que permitirá al juez del circuito declarar justamente la ilegalidad de la actuación desarrollada. ¿Por qué? Porque si al menos en teoría se pensaba que esa era una extensión, pues el conteo se daría desde esas horas de la mañana del 12. Pero si ya se descarta que se tratara de una extensión y que simplemente es una actuación independiente, pues entonces esa búsqueda selectiva en base de datos en esa sede puntual de la, creo que es la 24, pues debería, de la carrera 62, excúsenme, pues esa actuación, esa interrupción, ese ingreso abrupto a unas instalaciones policiales bajo el argumento de tener una autorización judicial, pues es ahí donde se está materializando la intervención o la frente a los derechos fundamentales. Es ahí donde se están permeando, donde se están soslayando esos derechos. Y entonces es ahí donde, cuando termina esa actividad, inicia el conteo del término. No puede decirse es que como está dentro de los 15 días, pues si eso va a ser así, entonces de los 15 días que tiene la Fiscalía, hace todas las actividades el 1 de diciembre y espera que llegue el día 15 de diciembre, en caso pues de fechas cerradas en un solo mes para que sea más fácil entender. Entonces el día 1 hago todas las actividades y espero al día 15 y el día 15 digo, como todavía estoy dentro de los 15 días, entonces pues estoy amparado sobre la legalidad del permiso que me fue concedido. No, eso no aplica así. Si usted intervino los derechos fundamentales de alguien comparado con un allanamiento y esa búsqueda se hace el día 1, debe de ese mismo día 1 empezar el conteo. No que como hay 3 actividades y que son de una entidad única que sería la Policía Nacional, entonces que como la Policía Nacional tiene unas divisiones de tipo logístico, entendía la señora juez, entonces que si me toca ir de una a otra, no importa, todas son la misma. Lo que pasa es que cuando termine, ahí es donde empieza el conteo. No, eso no puede ser así. Y la manera de demostrar que eso no es así es justamente el ejemplo pedagógico que le pongo, señor juez del circuito. Entonces quiere decir que si se estuviera investigando una banda criminal que opera, no sé, dedicada a los hurtos o dedicada al tráfico de estupefacientes, y entonces tiene las ollas de vicio ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, entonces que por condiciones logísticas, entonces resulta que esa organización criminal, como tiene varias sedes, yo le allano una, luego le allano otra, luego le allano otra, y cuando allane la última digo que como todo es de una misma empresa,
Entonces, por ese motivo, el último allanamiento es el que me da el conteo, no, así no aplica. Ahora, si la fiscalía, que aquí ya no se trataría pues de una empresa criminal, el ejemplo, sino de una empresa estatal, pues es que la fiscalía la fiscalía no se enteró cómo funciona la Policía Nacional ayer. De hecho, podrá verse en los registros que la fiscalía, de hecho, mencionó que ella era muy experta en sus actuaciones. Y entonces uno dice, ¿cómo es que usted a estas alturas del partido no sabe dónde tiene que ir a buscar? Y en últimas, si sabe que tiene que buscar en lugares diferentes, pues ¿por qué no programa desde temprano un mismo día para que de esa manera pueda evacuar todo el mismo día? Pero no, hoy salí tarde a las 9, mañana terminamos, mañana completamos, y en últimas es una manera de extender el tiempo. Considero que ese tipo de malas prácticas deben generar un freno por parte de la judicatura, y eso es lo que me obliga a acudir por alzada ante el señor juez del circuito. Ahora, hay otro motivo de disenso, que la señora juez manifiesta que es que la información que debe tenerse en cuenta es la que aparece en informes, actas y rótulos. Lo del DRAI no, pero resulta que es que lo del DRAI que se está poniendo de presente no es para decir que el conteo lo hagamos desde el DRAI, no, esa no fue la intención de mencionar esa irregularidad en el manejo del horario. Lo que se pretendió con eso, y que lo podrá ver el juez del circuito, por eso compartí pantalla para que el DRAI o esa imagen se mantenga al momento de resolver cualquier recurso, es que el DRAI muestra que se cargó la información antes de la hora de su expedición, lo cual va en contravía de la lógica como componente de la sana crítica. Yo no puedo cargar a la 1:44 de la tarde un informe que voy a recibir a las 6, porque tendría que estar adivinando el futuro, tener una máquina del tiempo que me permita retornar. Entonces ahí es donde surgió ese motivo de inconformismo de cómo hizo la fiscalía o cómo creer, y ahí está el ataque a uno de los argumentos de la judicatura, cómo partir de una buena fe si la línea del tiempo no corresponde a la realidad, si a las 6 recibo, pero a la 1 radico, 5 horas antes, y así pasó con todo lo demás. Y ahí dice clarito que es una PM, o sea, de la tarde. Si dijera una M, pues sería distinto, pero dice PM, entonces ese tipo de cosas genera que no se pueda creer a ciegas que toda la actuación fue legal, cuando justamente hay soportes que ponen al menos en duda, y ante esas dudas sí es necesario acudir a qué fue lo que se recolectó. En esas condiciones, su señoría, a través de estos puntos que he mencionado, pues considero que he demostrado que existe una inconformidad con su decisión. La fiscalía hace un estudio, digamos, o el esfuerzo por entender aquellos argumentos que trae como recurso de alzada, y pues observa la fiscalía que en ningún momento pues se observa que el doctor Neira pues ataque la decisión adoptada por el juzgado. En ningún momento se observa cuál es la razón o disenso puntual en la que recae pues digamos el motivo de alzada. Simplemente pues hace unas manifestaciones incluso de parte o de instancia por parte del doctor Neira. Se habla de unos CDs que no se tiene conocimiento, y la fiscalía debe ser enfática en informar que pues uno no es la etapa para solicitar descubrimientos probatorios, y mal se hacen extender quizás esa manifestación o ese entendimiento de equiparar lo que es un traslado de elementos a un descubrimiento de elementos. Y si se concibe que un traslado de elementos, como es los que hace la fiscalía al momento de pues solicitar las audiencias respectivas, como son controles previos o controles posteriores, pues ello no equipara a que sea un descubrimiento probatorio, por cuanto la legislación ya ha establecido procedimentalmente cuál es la etapa para ello. Solicito como representante de la fiscalía que se declare desierto ese recurso de alzada pues que se interpone en esta causa penal. En esas condiciones la fiscalía pues discurre de ese recurso de alzada, su señoría. Muchas gracias. Parte del Ministerio Público como no recurrente. Gracias, señora juez. El Ministerio Público, entonces, como no recurrente, en primer lugar le solicita al juez penal del circuito de reparto que le corresponda resolver este recurso de alzada, se sirva a confirmar la decisión de la juez 71 penal municipal con función de control de garantías, toda vez de que los argumentos de disenso que han sido presentados
por el abogado Daniel Neira, pues no atacan ni afectan los sabios argumentos de la juzgadora de primera instancia. Estos son errados del apelante, porque precisamente viene aquí a hacer ataques a objetos o a problemas jurídicos que se tienen que resolver en otras audiencias diferentes, repito, a la que nos encontramos en este momento. Y quiero partir llamando la atención al juez de segunda instancia con el argumento que él llama hasta de manera irrespetuosa, así lo entiendo yo, imaginarios. La señora juez no ha tomado ninguna decisión con imaginarios. El señor abogado defensor no sé si era que no estaba atento o de pronto, a pesar de haberle dado 15 minutos más para que leyeran los informes, no tuvo en cuenta lo que acertadamente tuvo en cuenta la juez, que la señora juez de primera instancia, cuando habla de la información, y esto haciendo la información a claro, así abra un poquito más los ojos el señor Togado, pero de manera respetuosa le puedo decir que la señora juez sí analizó en esos 15 minutos probablemente bien los informes cuando dijo cómo el policía judicial en ese informe fue muy claro y preciso en señalar que se verificó cuál fue la información que se dio por parte de Claro y estaban plasmados en el informe. La señora juez hizo mención precisamente a esas tablas de Excel, porque ahí están plasmadas y esa es la información que da el policía judicial para poder tener el argumento, para poder tener el soporte de hacer una solicitud de prórroga. Por esas razones, entonces, el Ministerio Público solicita confirmar la decisión del ACO de primera instancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor procurador. Como no recurrente, la defensa, doctor Guadis. Muchas gracias, su señoría. Muy brevemente, señora juez, haré mención a si efectivamente me encuentro de acuerdo o no con el recurso de apelación interpuesto por el doctor Daniel Neira. Y en ese caso, señor juez penal del circuito, le solicitaría, como no recurrente, acceda al recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor, inicialmente considerando que efectivamente le asiste la razón cuando manifiesta que no es posible que la judicatura adopte una decisión, señora juez, señor juez, teniendo en cuenta en este caso una carencia de elementos que sustentan la petición inicial. En este caso estamos hablando de que referente a el informe que sustenta la búsqueda a la empresa de telefonía Claro, de ello ninguna información se entregó. Dentro de las múltiples controles posteriores de búsqueda selectiva en base de datos que he realizado, es la primera vez que denoto que la Fiscalía no realiza el descubrimiento de la información entregada. Y ello sí resulta importante, y así lo alegó en su momento el abogado apelante, porque es en este momento en el que tanto las partes procesales como el operador judicial determina si la información entregada realmente corresponde al autorizado. No es un secreto que las empresas de telefonía e incluso entidades del Estado, al momento de entregar una información autorizada por búsqueda selectiva en base de datos, entregan un sinnúmero de información, incluso más allá de lo autorizado. No porque hubiese un abuso por parte de la Fiscalía o de la policía judicial, sino porque no se logra filtrar de manera correcta la información que ha sido autorizada y así lo entregan. He tenido casos en donde se pide información de 1 año y terminan entregando información de 3. Sucede mucho con Data Crédito, por ejemplo, con Sinfín, entidades financieras que desbordan la información que se ha entregado. Y es por eso esta audiencia, es esa la naturaleza de esta audiencia, contrario a lo que manifiesta el señor procurador, es esta la naturaleza realmente de esta audiencia, en donde se hace finalmente ese filtro para que el operador judicial, en este caso la segunda instancia, pueda determinar efectivamente si, la primera y segunda instancia, perdón, puedan determinar si efectivamente se ejerció o se entregó mayor información a la autorizada. Por eso adoptar una decisión de legalizar una información sin ver la información, sin observar la información, sin conocerla, pues resulta totalmente reprochable. Y a ello hace referencia el abogado apelante. Pero por otro lado se hizo énfasis en esa solicitud de prórroga, solicitándose principalmente se revocara esa autorización de permitir por 15 días adicionales a la Fiscalía acceder a esta información. Y en este caso, lo que manifiesta el abogado apelante efectivamente es que ante la carencia de esa información, y no solo eso, sino ante la negligencia
por parte de Policía Judicial referente a la búsqueda de esa información, pues se otorga un plazo de 15 días adicionales, casi que subsanando la pérdida de tiempo por parte de la Fiscalía. Recuérdese que la Fiscalía no solamente radica 2 días después de haberse concedido la correspondiente petición de búsqueda selectiva en base de datos en control previo, sino que adicionalmente deja transcurrir múltiples días. Y no puede ser argumento de la judicatura manifestar que como la información es altamente contentiva de folios, que es muy amplia, pues determinar que el tiempo sí es prudencial, que el tiempo sí se entiende correspondiente con la solicitud de prórroga, porque en este caso no solamente estamos frente a la institución Fiscalía del Estado, es decir, una institución con un número de miembros disponibles para la ejecución de este acto investigativo, situación diferente si estuviésemos frente a la defensa, un abogado público. No, aquí estamos frente a toda una institución que respalde este acto investigativo y efectivamente, como lo mencionó el abogado defensor en su recurso de apelación, simplemente decidieron ignorar lo entregado y esperar hasta un día antes del vencimiento de la orden para efectivamente hacer uso de las herramientas que el Estado o que el Código de Procedimiento Penal le permite para la obtención de esa información. Por lo tanto, no resulta realmente justificable que la señora juez hubiese accedido a una prórroga y por lo tanto se le solicita al juez de segunda instancia, le conceda al abogado el recurso de apelación. Y por último, señor juez penal del circuito, dentro de la decisión de primera instancia, y como lo mencionó el apelante, se habla de el principio de buena fe, que efectivamente, y así se mencionó por varias partes procesales, irradia todo el procedimiento penal, incluso todo el ordenamiento jurídico. Sin embargo, y como lo ha exigido el Ministerio Público, ¿dónde está la prueba en contrario? Considera no recurrente que la prueba en contrario la mostró efectivamente el abogado defensor. Y es que si se revisan los audios, denotará que el abogado incluso proyectó en la pantalla cómo la información que sube la Fiscalía no corresponde en horario a la información que reposa en el expediente. Pero se habla de buena fe. Y no se puede hablar de buena fe cuando hay un elemento de convicción que efectivamente nos dice que no resulta lógico que un documento tenga una fecha, perdón, que un documento tenga una hora con posterioridad a la hora en la que se cargó. Eso es prueba en contrario. Quizá el procurador en ese momento, como lo menciona, tuvo el lapsus y no denotó, y el señor fiscal también lo denotó ese asunto. Entonces, hablarse de buena fe cuando tenemos altas irregularidades como esa que denotó en su momento el abogado defensor, pues sí dejan mucho en entredicho la decisión que se toma manifestándola precisamente o fundamentándola en esa buena fe. Por lo tanto, si considera no recurrente, se presentó esa prueba en contrario y por lo tanto le solicita al juez penal del circuito conceda el recurso de apelación y en su efecto revoque la decisión adoptada por la señora juez de primera instancia. Muchas gracias, su señoría. Muchas gracias, doctor. Escuchando los argumentos, especialmente del apelante y frente a la solicitud que hace la Fiscalía, lo primero que debe indicarse es que se entiende debidamente argumentada, toda vez que atacó de fondo la decisión emitida por parte de este despacho. En este sentido, se accede y se concederá el recurso de apelación invocado por parte del doctor Daniel Neira Ríos y se dará el efecto devolutivo. El despacho deja constancia que se recibió por parte del apelante el correo de 10:23 de la mañana con la decisión por él invocada en el desarrollo de su argumentación, por lo que la misma, junto con los elementos materiales probatorios, se remitirá al juzgado de circuito reparto. Siendo entonces las 10:42 de la mañana, se da por terminada la presente audiencia. Muchas gracias. Hasta luego para todos. Gracias, buen día para todos. Gracias, señor juez. Feliz día para todos. Gracias, señoría. Buen día. Buen día. Buenas tardes para todos.